La clase anterior nos quedamos revisando las virtudes aristotélicas. Iniciamos con algunas perspectivas de lo que es la virtud para Aristóteles. Vamos a continuar con algunos conceptos importantes sobre la ética aristotélica para irlos contrastando con las perspectivas de lo que hemos venido nosotros revisando, de lo que hemos venido analizando en las otras clases. Entonces, es importante ir recapitulando estos elementos y estas perspectivas. Vamos a revisar una idea corta de lo que es la perspectiva de Aristóteles antes de conjugar toda su visión. Bien, chicos, continuando entonces, ¿qué podemos nosotros extraer? ¿Qué ideas les viene? ¿Qué elementos pueden obtener de este video antes de iniciar con lo que ustedes entienden por felicidad? ¿Qué podemos nosotros rescatar de lo que se dice sobre la ética aristotélica? ¿Qué elementos podemos decir? A ver. Que Aristóteles decía que el bien, pero no está en encontrar la felicidad. Si es que haces algo y te hace feliz, está bien, y si no, pues, está mal. Ya aquí no se olviden, a diferencia de Sócrates, el camino para Sócrates siempre es la consideración de la sabiduría. Aquel que conoce el bien hace el bien, dice Sócrates. Para Aristóteles, como nos dice el compañero, el fin último de todas las cosas es la felicidad. Aquello que nos hace feliz nos debe guiar. Pero aquí tiene un pequeño pero Aristóteles. No pueden ser cosas externas, no pueden ser elementos o bienes externos al ser humano, parte de nosotros. ¿Alguien más? ¿Otro elemento que podamos rescatar? ¿Qué más podemos sacar de este video? Que Aristóteles decía que una acción correcta nos hace feliz y una acción incorrecta no nos hace feliz. Entonces depende, y como decíamos antes, aquí la virtud es hábito. Es decir, es una acción que se guía, que se la hace todo el tiempo, que está guiada o encaminada hacia el bien. Y eso nos lleva a la felicidad. Otro elemento que podemos rescatar. Al principio dice el video que la filosofía de Aristóteles es una filosofía de fines, la eudemonía. Entonces, la perspectiva de Aristóteles es que todo tiene una finalidad, todo tiene un sentido, y el sentido último es la felicidad. ¿Algún otro elemento? También decía que si alguien hacía una acción mala para ser feliz, a la final terminaría quitándole la felicidad, porque ponía el ejemplo de que si alguien robaba, a la final le van a terminar atrapando. Ya, entonces Aristóteles relaciona la perspectiva de la ética con la visión de la política. Depende mucho de la perspectiva. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que pone en el video, si la persona realiza algo malo, entonces esperamos que la visión de la ciudad-estado genere esta reprimenda, esta perspectiva, para que se cumpla la visión de que la felicidad no está guiada por ese sentido. Muchas gracias, muy bien. ¿Alguien más tal vez? ¿Algo que más se quiera rescatar del video? ¿Cualquier cosa que ustedes quieran enunciar? ¿Algo más que se quiera rescatar? ¿Alguna otra perspectiva? ¿Algo que se quiera preguntar? ¿Algo que no se entendió? ¿Algo que parece confuso, complejo? Bien, el video lo sintetiza muy rápidamente, pero vamos viendo qué entendemos por felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué entienden ustedes por felicidad? Emily, ¿qué entiende por felicidad? La felicidad es un estado emocional de una persona
lo demostramos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Ya, de ahí vamos a tomar más que las consideraciones solo de la emoción que tiene que ver, Aristóteles lo muestra de cierta forma, la meta. Es un objetivo la felicidad. Cuando nosotros alcanzamos nuestros objetivos, lo que nosotros queremos, somos felices. Y la perspectiva es ir alcanzando lo más posible y llegar a la felicidad. ¿Qué nos dice López Joseph? ¿Qué es la felicidad para usted? Un estado emocional. Un estado emocional, pero solo es un estado emocional. Sí, literal. Nada más, pero no me dice mucho. Un estado emocional también es estar, la tristeza, también es el coraje. ¿Qué le diferencia de estos elementos? Que la felicidad es, como dijo Emily, alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas. Bueno, vamos siendo un poco más concretos. Gracias, Joseph. Isaac, ¿qué es la felicidad? La felicidad se provoca cuando nosotros hacemos algo que nos gusta o algo que haga explotar esa emoción. Ya, entonces, cuando nosotros nos guiamos por lo que nos agrada, nos gusta, somos felices, pero hay que tener cuidado y relacionar esta perspectiva, no se olviden. No podemos hacer únicamente lo que queremos sin o evitando la perspectiva del bien común. Hay una consideración en la política que está relacionada y es la perspectiva del bien común. Yo hago lo que me gusta para alcanzar el objetivo, pero ese objetivo tiene que estar encaminado a esta perspectiva. Cuando hablamos de la felicidad, directamente decimos que la felicidad está entendida para Aristóteles como una autorrealización. Y el video enunciaba algo más, pero no es una autorrealización en el sentido de que ustedes alcanzan metas externas, consideraciones que están fuera del ser humano, sino que, ¿qué decía el video? ¿Cuál es la principal perspectiva de la felicidad? ¿Cómo podemos alcanzar esta visión de la felicidad para Aristóteles? La felicidad está ligada nuevamente al conocimiento, al intelecto, lo dice el video, o también podemos pretender decir que para alcanzar esta felicidad hay que guiar nuestra visión desde el filosofar, que es principalmente el camino por el cual se debe llegar a la realización de las ideas, de las perspectivas. Para Aristóteles no es nada externo la consideración de la felicidad, está dentro de nosotros. No deben buscar afuera, no es buscar en algún elemento que ustedes crean que puede hacerles feliz, como el dinero, como las cosas. No va por ahí la consideración de la felicidad aristotélica. No es una felicidad en un sentido del cuerpo, es una consideración más del conocimiento. Dentro de estas consideraciones, la naturaleza del ser humano, al ser racional, la facultad humana por excelencia es la racionalidad. Entonces, si esa es nuestra facultad, mientras más cultivemos la racionalidad, alcanzaremos lo más posible la consideración de la felicidad. Dentro de estas consideraciones, Aristóteles va guiando esta perspectiva, tratando de alcanzar este sentido. Y para poder alcanzar la felicidad es necesario tener una virtud, dice Aristóteles. No es simplemente el conocimiento sin más, sino que la virtud, que es un hábito, me permite alcanzar la felicidad. Nosotros decíamos que la forma por la cual se alcanza para poder ser virtuoso, hay que considerar el término medio.
Aristóteles sostiene que para vivir felices los seres humanos deben adquirir virtudes. Para lograr la felicidad no basta con tener un conocimiento válido. El conocimiento es el objetivo o la perspectiva por la cual vamos encaminándonos hacia la felicidad, pero no basta. Además debemos tener virtudes, que son hábitos que se van generando todo el tiempo. ¿Y cuál es el camino para alcanzar esta virtud? El término medio entre los excesos. Cuando hablamos del término medio, directamente estamos hablando de el intermedio entre lo que nosotros podamos considerar siempre guiados por la razón, por el conocimiento. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un exceso como la vanidad, es decir, somos muy vanidosos y nos encantan las cuestiones materiales, o tenemos una consideración de bajo autoestima, el término medio será la confianza. Si hay una consideración de estos dos elementos, veamos si podemos poner el término medio. Uno de los excesos, mejor dicho, un defecto sería la insensibilidad. Y el defecto sería la intolerancia. ¿Cuál sería el término medio entre estos dos? Si hablamos de una persona insensible y una persona intolerante, ¿cuál creen que sea el término medio? ¿A alguien se le ocurre? Término La tolerancia. Ya, la tolerancia, muy bien, la tolerancia. La comprensión, tolerancia. Entonces, ¿qué hace la persona o el individuo que quiere alcanzar la felicidad? Se guía directamente por las perspectivas del término medio. Razona entre los elementos que observa en la realidad y va generando este proceso. Si hablamos de la tolerancia, como es un hábito, no es algo con lo que nacemos, todos los días vamos ejercitando nuestra tolerancia y vamos alcanzando la perspectiva de la felicidad, porque es mucho más sencillo dentro de estas consideraciones según Aristóteles, porque se va guiando dentro del razonamiento. Si hablamos dentro de estas perspectivas, entonces las virtudes, los términos medios que vayamos encontrando en nuestra vida nos podrán guiar hacia la felicidad. Dentro de esta perspectiva, y para finalizar la visión de lo que es Aristóteles, vamos a revisar rápidamente la visión de Aristóteles interrelacionada con los elementos que él comprende. Decíamos al principio que Aristóteles no solo es un estudioso de la perspectiva ética del comportamiento del ser humano, sino que tiene una serie de elementos que ha venido analizando. Aristóteles define al ser humano como aquel que habita en el mundo, que se relaciona con los demás, la materia, y habla de dos elementos, materia y forma. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque Aristóteles intenta solucionar el inconveniente que planteó su maestro, Platón. ¿Cuál era el inconveniente de Platón? Recordemos, Platón dividía el mundo, mundo de las ideas, mundo de lo sensible, y no sabíamos cómo pasaba de una parte a otra. Para Aristóteles, la materia es el cuerpo y la forma, el alma. El alma es el principio de vida y por lo tanto no es exclusiva del ser humano, sino propiedad de la naturaleza, pues anima a todos los seres vivos. Quiere decir que no es una consideración
de las ideas, no parte de la consideración de un mundo que está fuera de esta perspectiva, sino que, contradiciendo la perspectiva de Platón, Aristóteles mantiene que dentro de esta visión, dentro de esta perspectiva, la forma se relaciona con la materia tratando de conjugar estos elementos. Platón decía que todas las cosas en el mundo real son copias, imitaciones del mundo de las ideas. Pero Aristóteles no cree en absoluto que estas consideraciones sean copias. Para Aristóteles, todos los elementos que nosotros vemos en la realidad tienen una esencia. Quiere decir que tienen una característica que les hace ser lo que son. Aristóteles denomina forma a la esencia, es decir, aquello que las cosas son lo que son. Aquello de lo que las cosas están hechas se llama materia. Entonces, la materia es aquello de lo que las cosas están hechas. Y la forma se relaciona con las cosas, lo que son las cosas. Yo les decía que una parte del estudio de Aristóteles es la metafísica. Este ámbito, estos elementos que estamos puntualizando son parte de estas consideraciones. Podemos decir que la consideración de la forma, lo que las cosas son, su esencia, aunque esencia es una característica, una perspectiva algo diferente, pero podemos entenderlo así. Entonces, la materia y la forma, la consideración propia de los elementos característicos de una cosa, de un ente, no se desligan del mismo. No es que son copias del mundo de las ideas, lo que vemos aquí. A Aristóteles le parece que cada objeto o cada ser vivo está construido por estos dos elementos. Podemos decir que el punto de vista de Aristóteles es realista, es decir, que se mira la realidad, no es algo de las ideas. Platón, en este caso, sería idealista, porque para él, todo lo que nosotros vemos, tocamos, observamos, es algo imperfecto del mundo de las ideas. Aristóteles dice no. Y aquí no hay esa división entre cuerpo y alma. Las dos se conjugan para poder comprender los elementos que nosotros decimos, por ejemplo, de qué están hechos este marcador. Ahí podemos dar las características. ¿Y cuál es la esencia? Es por lo que está hecho, que es realmente la función que cumple. Esto cerrando la consideración de lo que sería Aristóteles. Hemos visto rápidamente, no tenemos todo el tiempo posible para delimitar todos los elementos. Es extenso lo que Aristóteles ha trabajado. En algunos casos se dan seminarios de un semestre, de 2 semestres, solo de este autor, porque tiene muchas perspectivas y se trabajan, por ejemplo, solo un texto, solo elementos puntuales. ¿Qué vamos a hacer? Hemos visto todas las virtudes de los filósofos clásicos. Vamos a generar un pequeño cuadro que diferencie y sintetice los elementos que hemos venido anunciando. Virtudes tanto para Sócrates, para Platón y para Aristóteles. Vamos a poner qué consideraban cada uno de ellos como virtud, ¿sí? Aristóteles. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Está claro? Realizamos este mapa conceptual donde nosotros enunciamos y así cerramos las virtudes éticas de estos pensadores, que son los filósofos clásicos, los filósofos que nunca se van perdiendo dentro del estudio de la filosofía.
¿Qué dijo Sócrates sobre la virtud? ¿Qué dijo Platón sobre la virtud? ¿Qué dijo Aristóteles sobre la virtud? No se olviden puntualizar los elementos que sean diferentes. Acuérdense que para Platón no era lo mismo el conocimiento que para Sócrates, ni Aristóteles para Platón que para Sócrates. ¿Sí? Con eso terminamos nuestra clase.